No lo hacemos por costumbre, ¿verdad? Ni porque alguien nos obligue a hacerlo. Lo hacemos porque en nuestro corazón hay un agradecimiento por la salvación que Dios ha otorgado a nuestra vida y por ese milagro, ¿verdad? Tan precioso de habernos rescatado de ese, de ese mundo, ¿verdad? Lleno de pecado. Y por eso estamos agradecidos con el Señor. Por eso venimos cada día, ¿verdad? De culto y traemos nuestra adoración a nuestro Dios. En esta hora vamos a abrir nuestras Biblias. Quiero que vayamos allá a la carta a los Efesios, capítulo 6. Vamos a estar leyendo allí un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros, ¿verdad? Efesios 6, 10 hasta el verso 18. Vamos a estar allí meditando esta mañana todavía y pues ya estamos aquí, ¿verdad? Que puede que llueva todo lo que quiera para que cuando salgamos pues tengamos libertad de poder llegar a casita, ¿verdad? Los que andan en moto, los que andan caminando. Mientras tanto, vamos a concentrarnos en la palabra del Señor. Efesios, capítulo 6, el verso 10 hasta el verso 18. Si usted ya lo tiene, póngase sobre sus pies como reverencia a la bendita palabra del Señor y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Incline su rostro y oramos. Dios, en esta hora ponemos este tiempo, Dios mío, delante de ti. Gracias, Señor, porque tú, Dios mío, nos has dado la oportunidad en esta mañana de poder, Señor, estar aquí. Gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad que nos das. Gracias, Señor, porque hoy tu misericordia, Señor, halló a bien darnos esta oportunidad y te agradecemos, bendito Padre. Te ruego, Señor, que uses mi vida. Yo me pongo en tus manos, dependo de ti. Permite, Espíritu Santo, que solo yo pueda hablar lo que tú has puesto en mi corazón para compartir en este día, Señor, con cada uno de mis hermanos, y así juntos podamos ser edificados por medio de tu bendita palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, si gusta puede hacerse un poquito más para adelante para que hoy, ¿verdad? Que estamos pocos, no nos veamos como semillitas, unos por allá, otros por acá, ¿verdad?
Gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos da. La palabra del Señor nos habla, hermanos, en esta carta el apóstol Pablo, ¿verdad? Desde capítulos antes, desde el capítulo 4 en adelante, el apóstol Pablo, ¿verdad?, se está enfocando en la preparación de todo creyente. Y el capítulo 4, ¿verdad?, empieza hablando de la unidad del Espíritu. Y así, ¿verdad?, el mismo capítulo 4 del 17 en adelante nos habla de la nueva vida en Cristo. El capítulo 5 habla de que debemos andar como hijos de luz. El mismo capítulo 5 del 21 en adelante habla de someternos, ¿verdad?, los unos a los otros. Y en este capítulo 6, el apóstol, ¿verdad?, se está enfocando claramente ya en la armadura que usted y yo debemos tener como cristianos. ¿Para qué necesitamos esa armadura? Pues lo dice la palabra, ¿verdad? Para poder, el verso 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Debemos usted y yo tener presente, ¿verdad? Y creo que lo tenemos presente, que mientras vamos en este camino, en este caminar, ¿verdad?, vamos a enfrentar un enemigo, o estamos enfrentando un enemigo que no lo vemos, ¿verdad?, es invisible, pero muchas veces, si usted y yo tenemos en cuenta todo esto, cuando alguien visible nos genera un problema, nos vamos a dar cuenta que son dardos del enemigo para nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a resistir si no tenemos esa armadura que vamos a ir mirando por medio de la palabra, de la cual el apóstol le está hablando a los hermanos de este tiempo? Y no solamente a ellos, usted y yo, ¿verdad?, hemos sido llamados por Dios. Estas promesas que encontramos en la palabra hemos sido alcanzados también nosotros. Así que todo el que ha creído en el Señor, ha creído en su palabra, por lo tanto, ¿verdad?, todo lo que encontramos en medio de la palabra del Señor, debemos vivirlo en nuestra vida, como lo veníamos viendo, ¿verdad? Leíamos en el capítulo, vemos, ¿verdad?, lo que habla en el capítulo 4 de que debe haber, ¿verdad?, esa unidad en el Espíritu. Debe haber también reflejos, ¿verdad?, de una nueva vida en Cristo. Y nosotros como cristianos debemos andar como hijos de luz. Ahora, para poder enfrentar al enemigo, nosotros no lo podemos hacer, o no vamos a poder enfrentarlo, si en nuestra vida no está la armadura de Dios completa, la cual nos ayuda a resistir y nos va a ayudar, como dice ahí el verso 13 dice, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Mucha gente, ¿verdad?, hoy en día habla de una guerra espiritual abierta, y muchos, ¿verdad?, no tomando en cuenta lo que la palabra del Señor está diciendo, se van, ¿verdad?, a hacer guerra frente a frente con el enemigo, cuando el Señor nos está mandando solamente a vestirnos de la armadura de Dios y a resistir los dardos del enemigo. Y fíjese cómo empieza el verso 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos
en el Señor y en el poder de su fuerza. Algo de lo que usted y yo debemos de tener muy presente es que la fortaleza no proviene de lo que usted o yo podamos hacer a lo largo de nuestra vida en el Señor. La fortaleza que nosotros necesitamos es la fortaleza que proviene de Dios. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, Él tiene toda potestad. Ahí si vamos a Mateo 28, ahí rápidamente vamos a ver que ¿por qué Él es todopoderoso? Dice Mateo 28, 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esa potestad, ¿verdad? Él nos las ha dado a nosotros para poder, dice ahí en Lucas 10, 19, dice que nos dio potestad de hollar serpientes. Lucas capítulo 10, verso 19. Dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Así que primeramente usted y yo debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos tener en cuenta que solamente, ¿verdad? La palabra del Señor es la que nos va a fortalecer a nosotros para poder empezar, ¿verdad?, a vestirnos de la armadura de Dios. Debemos apropiarnos de la palabra de Dios cuando la palabra, ¿verdad?, nos habla de que hemos sido llamados por Él, de que Él nos ha limpiado del pecado, nos ha justificado. Entonces, cuando tenemos nosotros presente todo eso, empezamos, ¿verdad?, a vestirnos de esa armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y mire que ahí en 2 de Corintios capítulo 10, el 4, el apóstol está diciendo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Ahí 2 de Corintios capítulo 10 y el verso 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto nos habla de que la guerra espiritual más grande que nosotros podemos enfrentar es en nuestra mente. Por eso es que la palabra del Señor en nuestra mente debe estar muy presente la fuerza, ¿verdad?, que proviene de Él. La fortaleza que nosotros necesitamos debe estar en nuestra mente presente, que proviene de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestra mente, ¿verdad?, es donde podemos ver que ahí hay una lucha, la cual nosotros necesitamos tener los elementos necesarios para poder resistir contra las acechanzas del diablo. Y por eso primeramente, ¿verdad?, debemos tener en cuenta que la fortaleza que el apóstol está hablando es la fortaleza que proviene de Dios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos
en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el verso 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nosotros, hermanos, debemos tener en cuenta que el enemigo es un mentiroso y siempre va a acechar nuestra vida con puras mentiras. Cuando nosotros no tenemos en claro que el Señor nos ha limpiado por medio de su sangre, al nosotros aceptar su sacrificio, Él cada momento va a venir a querernos amedrentar, ¿verdad? Querernos atemorizar de que aún todavía que Dios no nos escucha porque le hemos fallado, porque hicimos tantas cosas mal. Y el enemigo usa, ¿verdad?, nuestra mente. Por eso le decía que la lucha, la guerra más fuerte que nosotros debemos ganar está en nuestra mente. Y el verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha que usted y yo enfrentamos es una lucha espiritual, ¿verdad? Donde si usted y yo no estamos vestidos de la armadura de Dios, el enemigo va a penetrar en nuestra vida, va a utilizar, ¿verdad?, muchas veces situaciones, incluso va a utilizar personas, a lo mejor mismos familiares, para que provoquen, ¿verdad?, una situación donde nosotros debemos tener esa convicción de que la armadura de Dios está en nuestra vida. Dice, sigue diciendo el texto, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y es ahí donde empieza a mencionar los elementos necesarios que usted y yo necesitamos para poder resistir contra las acechanzas del diablo. Y el verso 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. El 14 dice, estad pues firmes, primeramente dice, ceñido vuestros lomos con la verdad. Es lo que hablábamos al principio, ¿verdad? La verdad que Dios nos ha dado, esas verdades que usted y yo debemos tener muy en cuenta. Y vamos a mirar qué dice Efesios. Regresamos ahí al capítulo 1 y del verso capítulo 1 del verso 3 en adelante. Vamos a leer hasta el verso 14. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Se da cuenta cómo si nosotros tenemos muy presente esta verdad que estamos, que el Señor ya ha propuesto para cada uno de nosotros, cuando empezamos a hacer esto, empieza, ¿verdad? Nos empezamos a vestir con esta armadura que cuando la palabra del Señor está presente en nuestras vidas, nada va a penetrar nuestras almas. Y vamos a estar seguros en el Señor, fortalecidos solamente en Él, porque tenemos su palabra, que es esa verdad que usted y yo necesitamos para contrarrestar al enemigo. No hay otra manera, amados hermanos, de poder enfrentar las acechanzas del enemigo si la palabra del Señor como primer lugar, esa verdad que estamos mirando ahí en Romanos 5, capítulo 8. Mire lo que dice: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. El verso 10, desde el 8 hasta el 10 nos viene hablando: mas Dios, dice, muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahí, ¿verdad? Podemos ver también en Efesios 2, capítulo 1, dice que estábamos muertos y Él nos dio vida. Entonces, cuando nosotros tenemos todas esta palabra en cuenta, el enemigo va a venir con sus dardos, pero nosotros le vamos a contrarrestar con la palabra del Señor, con esta verdad. Por eso está diciendo: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esa verdad que usted y yo tenemos que tener presente todos los días, que el Señor nos limpió, nos restauró, ¿verdad? Nos puso en su camino y ahora estamos caminando hacia la meta. Después dice el mismo verso 14, dice: y vestidos con la coraza de justicia. Y ahí podemos mirar, ¿verdad? Nuevamente en Romanos capítulo 5. Está hablando, ¿verdad?, de la justicia de Dios. No es de la justicia que usted y yo podamos adquirir, podamos alcanzar. No, está hablando de la coraza de justicia. Mire lo que dice Romanos 5:1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Así que esa justicia con la cual nosotros vamos a contrarrestar, ¿verdad? Esa justicia que cubre la coraza de justicia, hermanos, el apóstol está
haciendo énfasis a esta armadura, porque cada uno de nosotros, ¿verdad?, tiene en cuenta, tal vez para nuestros tiempos se llamaría diferente, ¿verdad? Hoy lo conocemos tal vez como un chaleco, pero en aquellos tiempos, los soldados de aquellos tiempos, ¿verdad?, primeramente se vestían, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Era un cinturón que llevaban aquí enfrente, ¿verdad?, donde ellos, era tan necesario esto que ellos se pusieran para que no pudieran penetrar las armas, ¿verdad?, no pudieran penetrarlos en las partes más vulnerables de su cuerpo. Y lo siguiente es dice la coraza de justicia. Y con la coraza de justicia era, ¿verdad?, algo que llevaban toda la parte de su pecho, que es una parte muy fundamental, ¿verdad?, donde los enemigos iban a atacar en estas áreas. Es por eso que hoy, ¿verdad?, nosotros debemos contrarrestar todas las acechanzas del enemigo con la palabra del Señor. No solamente conociéndola, sino viviéndola, ¿verdad? Porque de nada serviría que usted y yo conozcamos todo lo que ya conocemos si no estamos, ¿verdad?, poniendo en práctica todo esto. ¿Y cómo lo vamos a ver? Bueno, cuando vienen los problemas, cuando vienen las acechanzas del enemigo, ¿cuántos cristianos, hermanos nuestros, se derrumban porque no están vestidos de esta armadura de Dios? La palabra del Señor tal vez la conocen, pero no está haciendo, ¿verdad?, el efecto que debe tener, y es por eso que el enemigo los tiene ahí apachurrados. Y es por eso que usted y yo debemos conocer que la armadura de Dios la necesitamos nosotros en nuestra vida, porque es la única manera que nosotros vamos a poder contrarrestar las acechanzas del diablo. Y es por eso que estamos mirando, ¿verdad? Dice que la coraza de justicia, y en Romanos 5:1 dice que somos justificados por la fe. Somos justificados por medio de Él. Y es ahí donde nosotros vamos a poder estar firmes aun cuando venga el enemigo con sus mentiras. Esa es la forma que Él ataca nuestras vidas, haciéndonos sentir que no valemos nada, que no hay nada de valor en nuestra vida, haciéndonos pensar que tal vez le hemos fallado al Señor, y aunque ya nos hemos arrepentido, el enemigo siempre va a estar tratando de mantener de regresar, ¿verdad?, nuestra mente a esa parte donde él sabe que nos va a afectar. Y cuando es así, vemos, ¿verdad?, que hay quienes se levantan y a poquito otra vez, porque no han podido tomar esa armadura en su vida y así poder estar firmes, aunque venga la prueba, venga la lucha, vengan los problemas, vengan tantas cosas, ¿verdad?, que el enemigo lanza todos los días a nuestra vida. Nada nos va a hacer caer y nada nos va a hacer mantenernos ahí apachurrados. Y sigue diciendo el verso 15, dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Todo cristiano, ¿verdad?, debe tener en cuenta, primero, vestirse con la verdad, con la coraza de justicia, y también calzados los pies, dice, con el apresto del Evangelio de la paz.
Y vamos a mirar lo que nos habla ahí en Isaías 52:7. Teniendo en cuenta, hermanos, que cada uno de nosotros debe hablar del Evangelio. Esa es una arma que todo cristiano debe llevar, así como las armadura, es parte de la armadura del cristiano el hablar del Evangelio. Pero ¿de cuál Evangelio vamos a hablar? Dice del Evangelio de la paz. Y es que hoy en nuestros tiempos, ¿verdad?, se está predicando, o muchos están predicando, un evangelio que se aleja del evangelio que nos habla la palabra del Señor. Dice: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio del cual usted y yo hemos sido llamados a anunciar. Mire lo que dice Isaías 61, del verso 1 en adelante. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis la riqueza de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Y si regresamos un poquito ahí mismo en Isaías 52:7, mire lo que dice: cuán hermosos, dice, son los montes, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Esto nos habla, ¿verdad?, de promover o de predicar un evangelio que trae paz, un evangelio que trae esperanza, ¿verdad? Claro que para anunciar, ¿verdad?, esa buena noticia, debemos aclarar que hay una mala noticia. Pero si en nosotros como cristianos no tenemos esa parte, ¿verdad?, de la armadura de Dios, nosotros vamos a ser, el enemigo va a penetrar nuestras vidas, porque esa parte la tenemos descubierta, la tenemos sin la armadura. No es verdad que la predicación del evangelio solamente es para los evangelistas. Esto es parte, y lo estamos mirando, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Es parte de la armadura de todo cristiano. Así que tal vez no esté hablando, ¿verdad?, de ir a otra nación, no esté hablando de
de irse a otro pueblo, tal vez esté hablando solamente de nuestra familia, ¿verdad? De los que nos rodean, de los que están cerca de nosotros, que deben mirar. Por eso el apóstol, si analizamos la carta de los Efesios, ¿verdad? Desde el capítulo 4 en adelante, viene dando una enseñanza de cómo, ¿verdad?, como cristianos debemos conducirnos. Entonces, si usted y yo no tomamos esa parte de la armadura de Dios, el enemigo va a empezar o va a poder penetrar nuestras vidas y vamos a sufrir los embates, porque el Señor, por medio de su palabra, nos habla que nosotros debemos tomar, dice, toda la armadura de Dios. No dice una parte y otros otra, ¿verdad? Y si analizamos el escrito, aquí no está, ¿verdad?, mencionando si usted puede o si no puede. Si hemos sido llamados a este camino, ¿verdad?, nosotros tenemos que tomar tal responsabilidad y vivir a la altura del llamamiento. Así que usted, cuando tenga la oportunidad, no la deje pasar. Yo estoy seguro, hermanos, que cada persona que nosotros tenemos la oportunidad de hablarles de Cristo o de platicar, esas personas tienen necesidad de diferentes ámbitos, problemas y tantas cosas, que cuando uno les empieza a hablar del Señor, empiezan a desahogarse, empiezan a decir, no, pues verdaderamente que yo estoy hundiéndome, estoy perdiéndome y necesito de eso. Por eso no debemos nosotros callar en ningún momento, aún en nuestra casa, en nuestro hogar. Si vemos la escritura ahí en Deuteronomios, ¿verdad?, capítulo 6, dice que debemos hablar en la mañana, en el mediodía, en la noche, de estos mandamientos del Señor. Por eso puedo pensar que tal vez no tengamos la capacidad de irnos a otros pueblos, a otras ciudades o a otros países, pero simplemente, ¿verdad?, que tomemos en serio esta parte de la armadura del Señor. Y estoy seguro que si nosotros, ¿verdad?, cobijamos a nuestros hijos con el evangelio, no un evangelio, ¿verdad?, duro, que condena, porque simplemente, ¿verdad?, nosotros podemos hablar del Señor de una manera sin condenar a nadie, porque el Señor nos mandó a predicar el evangelio. Ahí en Marcos 16, ¿verdad?, dice que vayamos por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. La salvación y la condenación ya dependen solamente de Dios. Usted y yo somos llamados a anunciar el evangelio de la paz, ese evangelio que trae buenas nuevas, buenas noticias. Así que continuamos el verso 16. Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Quién podría resistir una batalla si no lleva un escudo? Yo creo que nadie podría. ¿Por qué? Porque el escudo es esa parte de la armadura que no deja penetrar, y aún dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Si en nosotros, ¿verdad?, no hay esa fe a creer que lo que Dios ha hablado por medio de su palabra, que esas verdades que están escritas en su palabra son verdades que nosotros debemos creer por medio de la fe, nosotros no vamos a tener, ¿verdad?, esa defensa. Y vamos a ver
hablando de la fe, ahí en Hebreos, es un pasaje muy conocido. Hebreos capítulo 11. Y no vamos a leer todo el capítulo, pero mire lo que dice el 11, verso 6. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es por eso que la armadura dice que tomemos el escudo de la fe. El escudo de la fe, para creer que si no tenemos fe nosotros, no podemos agradar a Dios. Y por ahí el enemigo va a empezar a penetrar nuestras vidas. ¿Cómo? Por medio de la duda, por medio del temor. Cuando la fe se ausenta de alguien, ¿verdad? O cuando no hay fe en alguien, en cualquier situación está incierto. En cualquier situación está dudando. Y dice la Biblia que el que duda, dice que es semejante, ¿verdad?, a la ola del mar, que va y regresa, y va y regresa. Y así hay muchos cristianos, lamentablemente, con muchas altibajos, ¿verdad? Viene algo, una palabra, escuchan una palabra que les agrada, que los motiva, y se levantan y empiezan a caminar, pero más después otra vez vuelven a regresar, y otra vez se encuentran un paso atrás. ¿Por qué? Porque hace falta esa fe para creer que la fortaleza que nosotros necesitamos proviene del Señor. Y es por eso que ahí, ¿verdad?, el apóstol está hablando, ¿verdad? Ahí en donde iniciamos, en el verso 10, dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero para ello necesitamos nosotros creer que Él nos ha justificado, que Él ha pagado por nuestros pecados, que ya no somos más deudores, ¿verdad? Si hemos reconocido las fallas que hemos tenido, entonces es ahí cuando se activa la fe y ya no hay más altibajos, ¿verdad? Sino que, aunque sea pasos lentos, pero vamos avanzando, aunque sea despacio. Pero si el año pasado no tuvimos la oportunidad de llevar a ninguna alma a Cristo, bueno, este año por lo menos vamos a llevar una, y el que viene vamos a llevar 2, y si Dios nos concede más años, ir, ¿verdad?, creciendo, aumentando en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a ver ahí también Hebreos 11, 32 al 40, para que veamos cómo, ¿verdad?, tenemos ejemplos en la palabra del Señor. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en las batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Se imagina todo lo que causa la fe en alguien que se apropia de ella? Y sigue diciendo,
hasta el 40, dice: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron tomados, fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, dice, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Se imagina todo lo que puede causar la fe en un hijo de Dios? ¿Y cuántas veces, verdad, alguno de los que conocemos o en algún lado hemos escuchado de alguien, verdad, que solamente porque alguien habló mal, o porque no le saludó, o porque le miró mal, o porque habló mal, ya se deja a un lado el camino de Dios, o ya empiezan a retroceder como la ola? Eso quiere decir que la fe que hay ahí no ha sido una fe genuina, y para poder resistir las acechanzas del enemigo, nosotros necesitamos, ¿verdad?, esa fe que habla la palabra del Señor ahí en Efesios 6. ¿Se imagina que dice que fueron apedreados, fueron aserrados, fueron muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, y no porque les gustaba caminar para acá, para allá, ¿verdad?, sino porque eran perseguidos? ¿Qué pasaría si a nosotros tuviéramos esa vida en estos tiempos? La fe que tenemos nos alcanzaría para poder enfrentar todas estas batallas. Necesitamos, hermanos, esa fe para poder apagar los dardos de fuego del maligno. Y no termina todo allí, dice el 17: y tomad el yelmo de la salvación. Tal vez en estos tiempos no estemos relacionados, ¿verdad?, mucho con esta parte de la armadura. El yelmo es el casco que puede cubrir o que cubre nuestra cabeza. Y el apóstol, ¿verdad?, de estar haciendo énfasis al yelmo de la salvación, porque nosotros, ¿verdad?, debemos de proteger nuestros pensamientos, nuestra cabeza, ¿verdad?, porque ahí están nuestros pensamientos, y el enemigo, como les decía hace un momento, siempre va a venir a atacar nuestra mente. ¿Cómo? Con sus mentiras, haciéndonos pensar, ¿verdad?, que el Señor, que lo que está sucediendo es porque Dios no está con nosotros, o con lo que sucedió es porque algo está mal. El enemigo usa diferentes situaciones y con ellas nos va a atacar. No tiene otras cosas, porque no puede hacerlo, ¿verdad? Porque el Señor dice que Él lo ha vencido y lo ha puesto debajo de nuestros pies por medio de la obediencia. Cuando nosotros obedecemos, ¿verdad?, la palabra del Señor y tomamos en cuenta que nosotros no podemos ir a la batalla sin esta armadura. No podemos ir primeramente sin la verdad, no podemos ir sin la coraza de justicia, tampoco podemos ir con los pies descalzos.
tenemos que llevar los calzados con el apresto del Evangelio de la paz, y tenemos que también llevar el escudo de la fe y el casco, ¿verdad? Ese yelmo de la salvación que nos da cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos seguro esa seguridad de que hemos sido salvos por medio de Cristo. Al creer en su sacrificio, el enemigo no puede penetrar nuestra mente. No puede penetrar nuestra mente. Y usted y yo no podemos estar en duda si si hemos sido salvos o no hemos sido salvos. No podemos estar, ¿verdad?, dudando de eso. Si creímos y estamos obedeciendo a la palabra, estemos seguros de que vamos a llegar un día a la meta, que es Cristo. Por eso dice que tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No solamente, ¿verdad?, está hablando de una armadura y solamente la armadura, también está dando una herramienta, una arma para poder atacar, ¿verdad?, en los momentos que debamos hacerlo. Es por eso que nosotros debemos, hermanos, tener la palabra del Señor en nuestra mente. Esa es el arma que usted y yo tenemos. Y es que debemos notar una cosa, ¿verdad? Hay mucha gente que se mete en guerra espiritual, y el Señor nos dio ejemplo de cómo utilizar esa arma, ¿verdad? Él no se metió a atacar al enemigo, solamente lo contrarrestó. Cuando el enemigo vino a tentarle, ¿qué utilizó él? Él utilizó la espada de la palabra, ¿verdad? Esa es la espada que usted y yo necesitamos. Pero Él no nos mandó a guerrear, Él nos mandó a estar firmes, ¿verdad?, para poder contrarrestar las acechanzas del enemigo. Entonces, cuando la palabra del Señor no está en nuestra mente y en nuestra vida, pues ¿cómo vamos a poder contrarrestar? ¿Cómo vamos a poder, si no sabemos, ¿verdad?, que la palabra del Señor nos va capacitando, que la palabra del Señor nos va dando la seguridad de que si estamos en Cristo, ¿verdad?, no hay condenación, dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 8, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El requisito es sencillo, es no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando la palabra del Señor está en nuestra vida, el enemigo no va a poder hacernos retroceder, y lo vamos a poder contrarrestar, así como Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y en la siguiente ocasión también le dijo: escrito está. Él no se sacó, ¿verdad?, una frase de suya propia, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos de cómo, ¿verdad?, utilizar esa arma, ¿verdad?, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y hay algo más que nosotros debemos hacer. Aparte de tomar esa armadura completa, ¿verdad?, porque eso es lo que nos está diciendo en el verso 13. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. No solamente nos manda a tomar la coraza y el calzado, no, o solo la espada y el yelmo, no. Dice: tomad toda la armadura de Dios. Y el verso 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello.
con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si en la vida de un cristiano la oración no es tan importante, hermanos, eso quiere decir que no estamos velando en ello, como dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Dice velando en ello, en ello cuál, en lo que está diciendo desde el verso 10 en adelante. Ahí debemos de estar velando, ¿verdad? Todos los días, que nosotros esa armadura la vayamos fortaleciendo más. ¿Cómo? Con el poder que solamente proviene de Dios, con el poder de su fuerza. Solamente de esa manera usted y yo vamos a poder estar firmes y vamos a estar, dice el verso 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Dice resistir, ¿verdad? En el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Sí? ¿A cuántos hemos escuchado, verdad, que después de una lucha, después de una prueba, están lamentando y se sienten devastados, se sienten acabados? Y la palabra del Señor nos manda a vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, y después de que haya acabado todo, continuemos firmes, ¿verdad? Aunque no tengamos, aunque hayamos perdido tal vez bienes, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo ahí en Job, ¿verdad? Todos los que conocemos la historia de Job, ¿qué le pasó a Job? Perdió todo lo que tenía, sus bienes, aún su familia, y no solo eso, sino que fue también, Dios le permitió al enemigo tocar su cuerpo, y él lo que dijo fue que aún, dice, en el polvo mis ojos verán a Dios. Una seguridad que usted y yo debemos anhelar cada día. ¿Y qué es lo que nos va a dar esa seguridad? La fortaleza que proviene de Dios. Si nosotros vivimos, hermanos, manteniéndonos, alimentándonos del Señor, de su palabra, ninguna acechanza del enemigo va a penetrar nuestra vida, y usted y yo vamos a terminar firmes esta carrera, firmes, sin titubear, sin desmayar, porque la fuerza proviene de Dios. Pero el Señor nos manda por medio de su palabra a estar velando en ello y orando. La oración es tan importante en nuestra vida. Por eso Jesús, ahí en San Lucas 17, nos dice que les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y cuando el Señor, ¿verdad?, habla, dice de orar siempre, es que es siempre, ¿verdad? Todo el tiempo. Así que, hermanos, esta palabra podamos llevarla en nuestro corazón, podamos atesorarla, y ahí en su hogar usted siga leyendo este pasaje de Efesios 6:10 en adelante. Siga leyendo y siga estudiándole ahí, y vea la importancia de esta armadura en nosotros como cristianos. Que si nosotros no le ponemos seriedad a esto, pues simplemente vamos a ser probablemente víctimas de las acechanzas del enemigo. Y es que desde que usted y yo tomamos la decisión
de seguir a Cristo, ya somos enemigos de Él. Y Él va a tratar por todos los medios de destruir nuestra vida. Recuerde que la palabra del Señor nos habla que Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero ¿cómo nos vamos a mantener firmes? Con la fortaleza que proviene de Dios. Póngase sobre sus pies en esta hora y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a decirle: Señor, tal vez me falta un elemento de esta armadura y yo la necesito completa para poder contrarrestar las acechanzas del diablo. Padre eterno, en esta hora bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre, oh Dios, porque tú eres bueno y maravilloso. Porque en medio, Señor, de las dificultades, en medio de los problemas, solamente recurrimos a ti para que tú nos fortalezcas, oh Dios. ¿Cuántas veces, Señor, el enemigo ha hecho estragos en las vidas, en las familias, por causa de no poner en cuenta, Señor, que para luchar en este caminar, para contrarrestar al enemigo, necesitamos esa armadura completa, Señor. Ayúdanos.